Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a dar inicio a este mensaje del día de hoy en nuestra iglesia, Casa de Oración Nicaragua. Bendecimos a los pastores de la iglesia, bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y bendecimos a todos los hermanos también que nos están viendo y los que nos van a ver posteriormente. Que este mensaje sea de mucha edificación personal, ¿verdad? Que es lo que nos trae el Señor en esta mañana. Vamos a hablar de un tema muy especial, un tema primordial para nuestra iglesia y para nosotros mismos. El tema se llama el espíritu de engaño que opera en el mundo y en la iglesia del Señor en estos últimos días. Para esto vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y la palabra del Señor dice así: manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicense. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Era importante leer todos estos 12 versículos porque aquí está claro cómo opera este espíritu que está obstaculizando la obra del Señor, está operando en los hijos de desobediencia. Podemos ver una definición de lo que es el espíritu de engaño. Dice que es una influencia demoníaca cuya misión es distorsionar la verdad de Dios para llevar a la gente al error, al pecado y a la destrucción. Eso es lo que quiere el enemigo: distraer al mundo, a la gente, desviarlo del camino de Dios y que se olvide de lo que es la palabra de Dios. Lo estamos viendo muy claro en el ambiente en que estamos viviendo en este mundo. El espíritu de engaño es el arma número 1 que el enemigo está utilizando desde los principios del mundo, de los principios de la tierra. Estamos viendo
cómo opera este enemigo, porque lo vemos en Génesis capítulo 3:1. En capítulo 3:1 miramos, dice: pero la serpiente es astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, esta es la parte importante, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta palabra, esto que él inició allí, es lo que está operando hoy y hasta operando desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Porque la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho. Esto da a entender como que allí a la palabra de Dios que le había dado a Adán y a Eva en ese momento, que ellos no tocaran de ninguno de los árboles que estaban allí. Todos los árboles lo podían tomar, todos los frutos, menos uno que estaba en el centro, que ese no lo podían tocar. Y entonces la serpiente, ella es astuta y él ve, conoce, estudia a la persona y él mira a quién puede agarrar más fácilmente y a quién no. Y ella estaba allí enrollada, me imagino, en un árbol y estaba observando a Adán, observando a Eva y a ver a quién podía darle el zarpazo, a quién podía hacer eso. Entonces ella estuvo allí quién sabe cuánto tiempo, porque estuvo analizando, hasta que dijo, ya sé a quién puedo abordar para cometer lo que ella quería. Entonces en ese momento vio que podía hacerlo, y cuando ella se acercó por donde andaba, porque ellos andaban muy libremente en ese lugar, entonces allí fue donde le dijo que por qué no comía de todos los árboles. Entonces el Señor, ella ya le dijo todo lo que el Señor les había dicho y que de ese árbol no podían comer. ¿Para qué le dijo? ¿Para qué? Uno no tiene que decir las cosas, tiene que reservárselo en lo más profundo de nuestro corazón, lo que el Señor nos dice, porque el enemigo anda ahí. Entonces, cuando ella le dice, no podés tomar de ese que está en el centro del huerto, entonces le dice, con que Dios os ha dicho, ahí está dándole un tono de duda, le puso ahí una levadura, y eso es lo mismo. Satanás no está usando mayores estrategias, mayores astucias, más que las mismas de siempre, como decía el pastor una vez en una prédica, las mismas astucias, y nosotros mismos estamos cayendo en las mismas también. Pero ya les voy a decir por qué. Porque no leemos la palabra. Entonces, dice, el Señor nos continúa hablando acerca de esta artimaña del enemigo. Y lo vamos a ver en Juan 8:44. Nos dice aquí, vosotros sois de vuestro... El Señor Jesucristo les habló y les dijo bien claro a todos aquellos que eran los escribas, los fariseos, los ancianos, todos aquellos que se oponían al Hijo de Dios. Ahí estaba ya una oposición en toda esa gente que Dios los había puesto para el bien de la humanidad, para el bien de este pueblo de Israel, y cuando viene la verdad, cuando viene la luz, ellos no lo reconocen. En este versículo el Señor Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. En este versículo nos habla bien claro de lo que este personaje es y lo que quiere realizar en la humanidad, porque él se constituyó enemigo aférrimo de Dios y por lo tanto de nosotros. Uno, que somos hijos de Dios. Y dos, que de toda la creación, porque el Señor Jesús dijo: vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene conmigo, dijo el Señor Jesús. Entonces ahí está separando lo que es de las tinieblas y separando lo que es de Dios. Entonces allí es donde la iglesia tiene que entrar en ese discernimiento. Aquí nos habla bien claro el Señor. Este personaje actúa en la palabra de Dios, habla en Isaías capítulo 14, habla del origen de este personaje, desde cuando fue creado, que él fue un ángel de luz y que hubo una fiesta grandísima cuando fue creado este personaje. Fue una fiesta, pero yo creo ni al Señor Jesús se le hicieron cuando fue creado porque el Señor Jesús, como nació de incógnito, a este personaje dice que tamboriles y cuantas cosas porque nacía ese. Eso también lo habla en Ezequiel 28 cuando lo quieran leer. Él es identificado como Lucifer o querubín protector, pero su mayor pecado y su mayor destrucción para él mismo fue el orgullo y la vanidad que crecieron dentro de él, queriéndose hacer por Dios y hacerse pasar como Dios, como dice la palabra aquí. Por eso fue que fue destituido totalmente. Ahora nos dice también en Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. Ese nos oye cuando nosotros predicamos y hablamos de la palabra de Dios. La persona que es receptiva, que escucha la palabra de Dios, sabemos que viene de Dios. Pero el que es de Dios y el que no es de Dios, pues ya sabemos que no nos va a escuchar, ya sabemos que nos va a rechazar. Dice, en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu del error o espíritu de engaño que está operando en esas personas. Muy fácilmente lo podemos ver. Dios nos ha dado un grado de discernimiento para poder observar las actitudes de estas personas. ¿Cómo opera este enemigo? Opera con mentira, con duda, mete la duda y el engaño. Eso fue lo que hizo con Eva desde un principio. Pero ya no, ahora no es solo Adán y Eva, ahora somos nosotros. ¿Cuántos miles de habitantes habemos en este globo terráqueo? Y a nadie se le escapa, porque él tiene en el ojo a todo lo que se llama ser humano. Podemos ver cómo actúa en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, en 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. En lo que significa herejía son doctrinas falsas que contradicen la verdad fundamental de la fe en Cristo Jesús. Esas herejías las metían esas personas, los falsos maestros, los falsos profetas con los cuales lucharon los apóstoles en aquel tiempo, porque
Así como con el Señor Jesucristo andaban detrás de Él para capturar alguna palabra que era maldicha, así también, igual con los apóstoles, ellos andaban ahí encubiertamente, hasta que el Espíritu Santo de Dios daba el discernimiento y decía, esa persona no es de Dios, esa persona actúa con brujería, esa persona, el Espíritu Santo nos habla y nos dice con claridad cuando el enemigo, el espíritu de engaño, está operando en nuestras iglesias, porque el Señor está hablando aquí de las iglesias. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo nos habla el Señor? Nos dice en Mateo 7:20. Y esto es claro porque estamos hablando conforme la palabra de Dios cuando nos dice en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, hermano. Muchas veces, porque tenemos que tener bien alerta nuestros sentidos para examinar a estas personas. Muchas veces vienen a nosotros hablando en lenguas, vienen a nosotros haciendo milagros, y yo lo vi con mi propia experiencia en un grupo grande de oración que yo tenía. Llegó un señor tremendísimo, el Señor, y si hubiera sido cristiano, ¿verdad? Pues hubiera sido excelente, pero era un apóstata, era un falso maestro, falso profeta. Hizo estrago en el grupo tremendamente, porque nos robó cantidad de dinero y a otros hermanos también. Y nosotros estábamos ciegos y hasta me decían, mire hermana, pero no puede ser. Y bueno, tantas manifestaciones del Espíritu Santo que tenía, y no, hermano. No, y el Señor nos dice, y obedezcamos cuando el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, porque si vive la palabra, sí es verdadero, si tiene el amor es verdadero, el gozo, la paz, todo el fruto del Espíritu Santo lo debe tener para que pueda ser un verdadero hijo de Dios. El amor es el principal, hermano. Porque muchas veces hacemos todas las cosas, muchas cosas, pero no las hacemos por amor. Las estamos haciendo por otros intereses que el enemigo busca en las iglesias. Puede buscar el dinero, pero principalmente busca la alma. Se roba a la alma, les mete en la mente duda y se la lleva a la alma. ¿Cuántos se han ido de todas las iglesias? Pastores, evangelistas, todos ministros de Dios, más los miembros. Y los jóvenes ya ni se diga. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Miremos también cómo opera con doctrinas de demonios. Lo vamos a ver en 1 Timoteo 4:1. Dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dice bien claro el Señor en 1 Timoteo 4:1. Entonces, estos espíritus están operando en las iglesias, pero por falta de conocimiento lo dejamos pasar, por compasión los dejamos pasar, por pesar muchas veces los dejamos pasar y ahí los dejamos. Y no actuamos con firmeza como el Señor quiere para proteger a nuestro rebaño. Dice, el espíritu de engaño está operando en todo el mundo. El mundo sin Cristo está ciego y está dominado por este espíritu de engaño. Este está operando en toda la humanidad. Y vemos también en 2 Corintios 4:4. Mire, esto es un punto clave, importante. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales
el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es con D minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que está operando? Cierra la mente, principalmente los incrédulos. Le sigue cerrando más la mente para terminar de acabar. Podemos ver aquí unas estrategias que utiliza el enemigo, y lo quise copiar porque lo miré muy importante. Dice, una de las estrategias, él relativiza la verdad, da una verdad relativa, mitad verdad y mitad duda, porque eso fue lo que hizo con Eva también. Le dijo, ¿y cómo Dios les dijo eso? Porque con que Dios os ha dicho eso, santo. Él relativiza la verdad. No hay verdad absoluta en él. Cada quien tiene su propia verdad. Y eso lo dice el Señor en Proverbios 3:7, que muchas veces nosotros actuamos conforme nuestro propio entendimiento, nuestro propio conocimiento, nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y no debe ser así, porque el que es cristiano va a actuar conforme la palabra de Dios, porque la está leyendo constantemente. Entonces, podemos ver aquí un ejemplo de un versículo en Juan 18:38, ese no lo pusimos ahí. Dice, le dijo Pilato a Jesús cuando lo estaba entrevistando, le dice, ¿y qué es la verdad? Y le dice, ¿qué es la verdad? Una pregunta que le dijo, ¿qué es la verdad? Mas no sabía que lo tenía frente a él. La verdad estaba frente a él, porque él es la verdad, él es la vida, él es el camino. Pero él no sabía cuál era la verdad. Entonces tenemos un ejemplo también en la vida actual, la ideología de géneros, hermano. En la ideología de géneros, ¿qué es lo que tenemos? Ya miramos cómo en el mundo entero esa puerta, dicen ellos, se ha abierto para ellos porque era algo que estaba oculto, algo que estaba, ¿cómo dicen ellos? En el closet. Esa palabra la usan ellos, en la diversidad de géneros. Ahora ellos ya no están solo en el closet, ahora quieren legalizarse. Entonces, ¿qué es lo que está operando en este mundo, hermano? Es el espíritu de engaño. Ha trabajado en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, hermano. Y lo estamos viendo en nuestros propios ojos. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia es la que tiene que orar y clamar. No apañar, sino predicarles la verdad. En Romanos capítulo 1, ahí habla de cómo la gente, por haberse apartado de la maldad, por haberse apartado de Dios, apoyó la maldad y el Señor los dejó a sus propias concupiscencias. Eso es lo que quieren, eso van a tener. Y lo van a tener allí y lo van a tener en el infierno, hermano, porque si no hay un arrepentimiento verdadero, genuino, que se salgan de las tinieblas, están peligrando su salvación de toda esa humanidad, porque son muchos en esa diversidad de género. Ellos tienen su propia verdad. Otra estrategia que tiene Satanás es que invierte los valores. Invierte los valores, y eso lo tenemos en Isaías 5:20, cuando dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso lo dijo también en otra carta de Tesalonicenses, creo, que el carácter del hombre en estos últimos tiempos, que iba a despreciar todas las cosas de Dios,
despreciar las cosas de Dios por andar en sus propios caminos que ellos quieren andar. Dice, cambiaron la verdad por la mentira, en Romanos 1:25. Y el ejemplo es el pecado que se celebra como derecho. El pecado lo celebran como derecho, pero ahora el pecado lo encubren. Por ejemplo, es feo decirlo, ¿verdad? Pero a la prostituta ya no le llaman prostituta, le llaman trabajadora social. Entonces, está encubierto, el pecado está como es el mismo pecado, exactamente legalizado. Y esto es increíble. Hay muchas cosas que la gente no le digas así porque no es así, es que apañando el pecado. Sí, eso no, hermano, eso está pasando. Dice que también ha endurecido la conciencia. Esta es una estrategia de Satanás, endurecer la conciencia y perdón. Dice, cuando endurece la conciencia, dice en 1 de Timoteo 4:2, que cauteriza la conciencia, dice en 1 de Timoteo, han cauterizado su conciencia, han endurecido su corazón y han cerrado sus oídos a la verdad, hasta no sentir culpa. Ellos cometen el pecado, pero dicen, no, Dios me ve, Dios me conoce, Dios me va a salvar, Dios aquí. Pero Dios no trabaja así. Él ha dado sus propias leyes para que se la obedezcamos. El versículo es Hebreos 13:3, donde el engañador toma terreno para trabajar en este tipo de gente. Y vemos en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo es clave. Y lo voy a volver a leer. Hebreos 13:3. Antes exhortaos unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos como ejemplo las adicciones, las pornografías, todo lo hacen sin remordimiento de conciencia. Ya la gente actúa tan libremente en su pecado que ellos están bien. Y si uno le quiere decir algo, ahí ya están en problemas con ellos. El otro que ofrece, otra estrategia, él ofrece atajos. Satanás ofrece atajos. Él te mete por un lado para distraerte. Dice, le dijo a Eva, come de este fruto y serás como Dios. Allí le abrió los ojos, allí le quitó la venda que Dios lo había hecho a los dos, a Adán y a Eva, para protegerlos, para guardarlos. No quería que se metieran en cosas más difíciles que son en las que estamos nosotros ahora. El Señor quería guardarnos de todas esas cosas, pero Él le abrió los ojos y Él le dijo, come el fruto y verás que es bueno y serás como Dios. ¿Cómo íbamos a ser como Dios? Conociendo el bien y conociendo el mal. Ellos no conocían el mal porque estaban en un ambiente santo, estaban en un ambiente que Dios bajaba y hablaba con ellos. Eso es lo que Dios quería, mantener esa unidad, mantener ese ambiente de lo que Dios había creado con Él. Pero Él vino y quitó la venda y metió eso.
y le dijo, serás como Dios. No le agradecemos eso a él. Dice en Mateo 4:9, Satanás a Jesús también lo quiso tentar y le dijo a Jesús, todo te daré. Otra estrategia que él hizo, que él puso, todo te daré, le dijo al Señor Jesús. No sabía con quién se estaba metiendo, no sabía con quién estaba de frente. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios vivo y real estaba allí y le estaba, miren qué astuto, porque al mero Señor le estaba diciendo, te daré todo esto, y no solamente una cosa le ofreció y solo lo llevó en el aire a mostrarle otras cosas, y la ciudad entera también, todo esto te haré si te postras delante de mí. Qué astuto, imagínense. Y le dijo, todo te lo daré. Pero el Señor Jesús le dijo, hecho está, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, jamás. No tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo que era su Dios, el que no quiere nada con nosotros. Entonces, el enemigo ofrece una prosperidad, pero sin cruz. Que tengamos una prosperidad, pero sin sacrificio, sin una prosperidad que tan fácil, ¿como cuál? Los que venden droga, los carteles de droga y montones de cosas, de ejemplos que pudiera dar, un enriquecimiento fácil, una prosperidad sin cruz, eso ofrece el éxito, pero sin santidad. Y esto lo vemos aún en las iglesias, hermanos amados, porque estamos viendo que muchísimas personas que ya están presos, ya están en la cárcel, que se enriquecieron en mega iglesias, destruyendo a todas esas personas porque no iban al camino de luz, de la verdad, y les ofrecía cantidades de cosas, y ellos mismos tenían enriquecimientos ilícitos, y eso sin santidad. Porque la santidad es la principal que Dios nos pide a nosotros. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Eso lo pide nuestro Padre Celestial. El último que vamos a ver, el enemigo, crea confusión. Crea confusión. Y esto lo podemos ver que en la Torre de Babel, cuando ellos estaban allí alegres, contentos, haciéndose una gran torre que iban para arriba, pero el Señor vio que eso era malo. Y entonces mandó la diversidad de lenguas en ellos. En ese momento ahí conocemos todas las lenguas que existen en esta tierra, pero no las del Espíritu Santo. Conoce todas las lenguas que hay, que miramos nosotros, que el francés, que el inglés, que el ruso, que el árabe, que toditos los idiomas, Dios los puso ahí para que se separaran y poblaran toda la tierra. Claro, al ver que él no me entiende a mí en un idioma, ¿y por qué estoy haciendo aquí? Anda buscando a otro, no se ponen de acuerdo exactamente. Entonces van a buscar a otros que se hablan de mí y se van para otros lados. Así el Señor fundó eso, pero también aquí el Señor nos habla en 1 Corintios 14:33, que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios claro, un Dios firme, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, Él los ha dado el Señor bien claro para que su pueblo, su iglesia, su amada, crea solamente en Él. Ahí dice que hay teorías, ¿qué es lo que pone el enemigo en la confusión? En confusión pone... Aquí hay una palabra que la hermana Sandra me ayuda a traducir, fake news, noticias falsas. Eso es lo que el enemigo usa
crear noticias falsas para distorsionar, para confundir, para que el pueblo se esté creyendo otras cosas, menos la verdadera. Por eso dice el Señor que ha mandado ese espíritu de confusión para todos aquellos que no quisieron obedecer al Señor. Bueno, amados hermanos, eso era bien importante. ¿Cómo opera el Señor en la iglesia? En la iglesia, hermanos, el Señor nos recalca que es algo como muy peligroso, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Él viene como ángel de luz, vestido quizás de blanco, hablando bonito, hablando bajito, y eso es lo que el anticristo hace, porque en Apocalipsis habla de que él viene hablando como bien bajito, como bien bonito, pero tenemos que discernir las palabras, qué es lo que hay en esas palabras. Son palabras que no son verdaderas, que no son legales, que no son de Dios. Ese es el espíritu de engaño, porque él viene disfrazado como ángel de luz. Y nosotros lo vamos a ver aquí en 2 de Corintios 11:14, donde dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás, no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Muchos pueden venir predicando aquí, pero el ejemplo es cómo vivís, cómo vivís en tu casa, cómo vivís en tu barrio, cómo vivís en tu comunidad, qué testimonio estás dando. Eso tiene que ir acompañado, el testimonio, con el verdadero cristiano. Porque el que se disfraza como ángel de luz, hoy viene aquí de una manera, pero en la calle va a actuar de otra manera. Y sus acciones son diferentes, son otros intereses los que lo llevan, no al verdadero, como al verdadero cristiano. Ese es el que actúa como ángel de luz. Esta es la apostasía que entran a las iglesias libremente, ministros falsos. Hay brujos que han entrado a ministrar, o mujeres que entran a las iglesias queriendo privilegios y avanzan rápidamente porque aparentemente dan buen testimonio, pero el objetivo de ellos es llegar rápido al altar de Dios, porque desde ahí ellos van a operar y van a imponer manos y van a distorsionar, a quitar lo que el Espíritu Santo ha puesto en su iglesia. Entonces, Él actúa como ángel de luz y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y el arma que nosotros nos ha dado es lo que dijimos nosotros, que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y eso está muy claro. También tenemos en 2 de Corintios 11, y casi ya vamos terminando la introducción. Muy bien, por eso me siento adelante. 2 de Corintios 11, 3, 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien algunos vienen predicando a Jesús, que el que les predicamos nosotros, viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis, dice. Bien lo toleráis porque los aceptamos como que fueran buenos, los aceptamos como que fueran correctos, pero no les aplicamos el escán, el espíritu de discernimiento. Y en eso dice el Señor que tenemos que estar al día con la palabra. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a ver 3 señales que están bajo el espíritu de engaño. Los 3 señales que están bajo el espíritu de engaño. Dice, 1, cuando estás bajo el espíritu de engaño, te molesta la corrección bíblica. No te gusta que te corrijan, que te digan, que te aconsejen. Si no lo permite, está bajo el espíritu de engaño. Dice en Proverbios 10:15, la reconversión es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Lo dice en Proverbios 15. El segundo punto en el que estés bajo el espíritu de engaño, amarás más al mundo que a Cristo. No quieren nada con las cosas de Dios. Quieren andar en su concupiscencia, en el mundo. Los jóvenes quieren andar en la fiesta, quieren andar quizás en los juegos, quieren andar en cosas ilícitas algunas veces. ¿Por qué? Porque andan en droga, porque andan metidos en otras cosas. Ellos no quieren nada con el Señor Jesucristo. El punto 3 dice, tu vida no va de acuerdo con lo que predicas. Muchas veces era lo que les decía, que el testimonio es muy importante. Entonces esa persona está bajo un espíritu de engaño porque no está de acuerdo con la palabra de Dios. En Mateo 23:3 nos dice, así que todo lo que os digan o guardes, guardadlo, dice el Señor, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Muchas personas te hablan muy bonito, lo dicen, pero no lo hacen. Eso no está correcto, no está de acuerdo a la palabra de Dios o al testimonio que la persona cristiana tiene que dar. El Señor Jesús nos dio una advertencia muy clara y nos dijo en Mateo 24, al 4-5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y muchos serán engañados. Y es más, hermanos, muchos hijos de Dios serán engañados. Lo dice bien claro y esta es una advertencia, porque el Señor lo ha dicho, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y eso lo hemos visto en varias naciones, han entrado aún hasta nuestro país, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y hay gente que los ha seguido, hay gente que les ha creído, y los siguen, por las señales, pero el enemigo tiene esas señales. Así que no nos podemos confundir, no podemos ir tras cualquier persona que dice yo soy el Cristo porque no lo es. Las armas que el Señor nos está dando para que nosotros evitemos que el espíritu de engaño opere en nosotros y opere en nuestro alrededor. El Señor nos está dando, primeramente, nos está dando en Efesios 6:11, que nos vistamos con las armaduras que el Señor nos ha dado en Efesios 6:10. Las armaduras, que ya las conocemos perfectamente, somos ya llenos de este conocimiento, esta palabra que es bien importante, Efesios 6:10, del 1 al 18 al 20.
El Señor dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y lo dice bien claro, contra las acechanzas del diablo. Nos vamos a poner el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque Él opera en mentira, Él opera en dudas y Él opera en la mentira. El cinturón de la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios porque el espíritu de engaño prospera por la ignorancia de la palabra de Dios. Aquí es donde el Señor nos manda encarecidamente que no nos apartemos de su palabra. Y eso lo dice en Josué 1:8, donde dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien en todo y seas prosperado en todos tus caminos. ¿Qué nos dice? No nos apartemos. Esto lo dice el Señor encarecidamente, porque este tema, aunque yo lo termine ahora, es un tema que está en el ambiente, que está en el medio, que está en el mundo. Y el Señor nos pone esto para que abramos nuestros ojos, para que miremos cómo vamos a repelerlo, cómo vamos a rechazarlo, cómo nos vamos a defender de este espíritu de engaño que está operando en todos lados y aún en nuestra mente, como dice, en el ambiente está, porque las ideas se te vienen a la mente y ahí la tenés que estar rechazando en el nombre de Jesús. Viene un mal pensamiento, viene un versículo bíblico. Viene otro mal pensamiento, viene otro versículo bíblico. Y así es como tenemos que rechazar para no dejar avanzar este espíritu de engaño. Con la palabra, el discernimiento de espíritu, dice el Señor que lo tengamos muy desarrollado. ¿Y cómo tenemos que desarrollarlo nosotros? Con la palabra de Dios. Que vivamos la palabra, conozcamos la palabra. Que pidamos al Espíritu Santo que nos muestre y nos revele la profundidad de la raíz de las cosas que están ocurriendo, que están pasando. El Señor Espíritu Santo de Dios es tan lindo, es nuestro amigo que nos habla al corazón y nos habla a la mente. Por ahí no hagas eso. Eso no está correcto. Él nos está hablando, Él nos está redarguyendo, Él está para su iglesia, que la está preparando y nos está resguardando, porque pronto será su venida, pronto será la ida de esta amada iglesia con el Señor. Dice que lo probemos todo, y el Señor nos dice aquí en Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo, pero examinémoslo todo. No es que nos vamos a creer todas las cosas que nos digan tan fácilmente, porque viene encubierta de algo bueno, viene encubierto de la palabra, pero hay algo que si el discernimiento está, eso no está bien. La palabra de Dios está, pero esto no, aquí no, eso no está correcto. Entonces, hagamos como los de Berea. Amén. Amén. Y les invito a que escuchen el mensaje, el video que el pastor habló. Hagamos como los de Berea, que ellos escudriñaban la palabra, ellos miraban que cualquier cosa que les decían, ellos iban a la palabra y lo escudriñaban a ver si era cierto y a ver si estaba como se lo habían dicho. Porque si no estaba como lo habían dicho, ellos no lo creían. ¿Por qué? Porque sabían que andaban muchos falsos profetas, muchas falsas personas ahí. Entonces ellos tomaban y lo iban a revisar. Y si estaba exactamente como era, así, entonces sí lo aceptaban ellos. Entonces, hermanos, eso es bien importante, como los de Berea, es un buen ejemplo.
dice que el Señor nos manda a mantener la santidad. Nos manda a que seamos santos como Él es santo. Nos manda a que nos apartemos para Dios. Nos manda a que no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Porque ya miramos que todo, hermano, está contaminado. Hasta el agua ya viene contaminada. Pero no estamos hablando de lo físico que está contaminándose. Pero el ambiente, lo que nosotros estamos guardando ahora es nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que cuidar, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, que no la podemos dejar arrebatar en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el último punto que el Señor nos manda es a que no nos dejemos de congregar siempre, porque en la congregación está el buen ejemplo, el buen testimonio, está la palabra que nos edifica y porque no estamos solos. ¿Qué pasa cuando un animalito se desperdiga de la manada? Cuando se va de la manada, totalmente queda indefenso, por los 4 flancos queda indefenso, está entonces seguro que es carnada viva del enemigo. Ese es un buen ejemplo porque el Señor nos los está dando a nosotros los cristianos. Un cristiano no puede andar desperdigado porque muchos dicen que anda por allá porque sin que el pastor sepa, o si el pastor sabe, de todas maneras anda por otros lados. Y no tenemos que ser así, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado en estar congregados porque si no el enemigo nos va a agarrar muy fácilmente. Entonces, hermano, este tema es muy importante. La primera impactada soy yo porque realmente hubo mucha oposición para que esto se diera, pero la gloria y la honra para el Señor fue dada y está entregado este tema. Vamos a orar al Señor, vamos a orar. Padre amado.